El pastor que necesita la iglesia de hoy. Es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. El pastor que necesita la iglesia de hoy. Ya sabemos que el pastor se identifica de ovejas por su cayado, por su indumentaria, aunque para los egipcios era despreciable un pastor. Para los egipcios no era bien visto, pero así lo quiso el Señor calificar al que tiene la tarea de ganar almas, que tiene la tarea de una misión no muy, de pronto muy deportiva, como algunos la quieren tener, ni tampoco es el pastor que puede guiar a la oveja por cualquier parte, porque hay pastores y hay arrieros, ¿no, hermano Arturo? Los arrieros son los que llevan la oveja por delante para el matadero, y los arrieros son los que trasquilan y le quitan la lana a la oveja y la dejan casi sangrando porque la quieren dejar sin nada. Los mutiladores del cuerpo. Miremos entonces el pastor que necesita la iglesia de hoy, no la iglesia de Paso Ancho, no la iglesia central, no la iglesia del Valle Lili, la iglesia del Señor, la iglesia que Él compró a precio de sangre. La Biblia dice que Él tiene una iglesia que la ha comprado, y es una iglesia que Él la está formando a través de su palabra, a través de la doctrina, a través de su vida cristiana, para presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Pero si Él se está preparando una iglesia la cual no le importó pasar el dolor, y dice la Biblia que menospreció el oprobio y aguantó el dolor, y porque al otro lado de la cruz veía una iglesia muy hermosa, y esa iglesia como tal, esa iglesia hermosa como tal, necesita ser pastoreada por hombres que sepan pastorear. Es así como lo primero que miramos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos dice la palabra del Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, ese siervo al cual Dios coloca para que le sirva debe de ser un siervo
que sea un alimentador. Un alimentador que esté dando comida a tiempo. Un alimentador que esté dando siempre comida que no le haga daño a la oveja. Porque a veces nosotros, como alimentadores del rebaño, podemos transmitir una comida mala. Alimento que dañe la mente, que dañe el corazón, y nos podemos salir de la receta que Dios tiene, porque la receta que Dios tiene para la oveja es una receta única. Pero resulta que ahora han salido algunos pastores haciendo nuevas recetas, cambiando el menú. Y entonces dicen, no, hay que cambiar el menú porque ese menú está muy liviano. Y eso fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando estaba allá, esa comida muy liviana. Y quisieron cambiarla por carne y por otras cosas. Pero hay del alimentador que cambie el menú. Hay del pastor que enseñe otra cosa. Hay del pastor que maquille la palabra. Hay del pastor que maquille la doctrina. Hay del pastor que enseñe otra cosa. Porque mire que Pablo dice que él se propuso solo a enseñar ¿a quién? A Cristo. Y a ese solo crucificado. Pero cuando uno quiere cambiar, hermano, de hecho que todo cambia, y es posible que la iglesia cambia y se vuelve moderna, se vuelve diferente, porque cuando uno pone otro fundamento del que está puesto. Pero hay que alimentar ¿qué? La oveja. No olvidemos que la oveja no come pasto seco. La oveja no toma agua sucia. La oveja no come nada sucio. El que come papel, ¿cómo se llama? El que come trapo sucio, ¿cómo se llama? Chivos. Eso los encuentra usted en los basureros. Pero la oveja no la encuentra en el basurero, la encuentra comiendo pasto verde. Y un fiel cristiano, un fiel hijo de Dios, alguien que sabe de dónde lo sacó el Señor y para dónde lo lleva, siempre está atento a escuchar la sana doctrina, a escuchar la sana palabra y a nutrirse con esa palabra viva que llena y que cada día lo hace uno sencillo, inteligente para las cosas de Dios. Número 2, la iglesia necesita un pastor que sea ¿qué? Cuidador. Cuidar el rebaño, cuidar la oveja. Hechos capítulo 20, el verso 28, dice: doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Siga por favor, hermano. El 39. No vería más su rostro y le acompañaron al barco, porque ese hombre que estaba con ellos, ese hombre que dijo que vendrían lobos, que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y ese Pablo que estaba acostumbrado a enseñar la palabra,
a no sacar la iglesia del molde, porque la iglesia tiene un molde, hermano, y quien se sale del molde termina en otra cosa. El que se sale del molde puede terminar haciendo muchas cosas diferentes. Y ese pastor que es cuidador, de la desamparada, cuidador de aquella oveja que de pronto, porque no es el hecho cuidar las engordadas, no es el hecho cuidar las que están bien, hay que cuidar también las que están en medio de la tristeza, en medio del dolor, aquellas que en un momento tienen necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades económicas. El pastor es un cuidador día y noche de la oveja que necesita de la mano de Dios. Hebreos capítulo 3, el verso 17 nos habla y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Porque el juicio más grande que habrá, el juicio más largo que habrá en la eternidad, va a ser para el pastor. Si ha pastoreado 20,000 ovejas, de todas 20,000 tendrá que dar cuenta, porque eso es lo que dice la Biblia, como quien ha de dar cuenta por las ovejas. Y es posible que de pronto una oveja se siente mal porque no se le pastoreó como debía, se fue mal, se siente, hermano. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de orar y que pedirle a Dios que nos guarde de los errores, porque muchas veces uno puede cometer un error como pastor, pero que Dios nos ayude a entender siempre la oveja cual sea su situación. Entonces debe ser un pastor ¿qué? Cuidador del rebaño. Y 1 Pedro 5:2 nos habla acerca de ello también. Nos habla: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque es lo que a Dios le agrada. Un pastor que apaciente con ánimo pronto. Número 3. El pastor que necesita la iglesia de hoy es un pastor que enseñe, que no esté charlando, ni echando cuentos, ni inventándose los cuentos para formar el mensaje, para predicar un mensaje de pronto recalentado, un mensaje que se lo encontró por ahí y ya lo trajo, o de pronto porque no encontró más que decir. El pastor debe de ser alguien que enseñe a otro lo que Cristo es. Si hemos aprendido de Cristo tenemos que enseñar, y tenemos que enseñar la sana doctrina, enseñar cómo conducirnos, enseñar cómo vivir la vida cristiana. No enseñar preceptos humanos, ni porque yo diga yo tengo que cambiar esto. Yo podría cambiar y decir: hermanos, vamos a entrar en un estado de cambio, vamos a cambiar porque esto hay que cambiarlo para que haya más gente en la iglesia, para que se reúna más gente, para traer más muchachos a la iglesia. Vamos a cambiar aquí y formemos aquí algo diferente. Hermano, yo puedo cambiar la metodología, pero lo que no puedo cambiar son los principios.
Yo puedo cambiar la metodología, pero no los principios de la santidad, ni tampoco los principios que están establecidos, dice la palabra de Dios. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo puedo formarme una iglesia donde haya un ambiente más barato en la vida espiritual. Eso está lleno el mundo. Iglesias a granel, iglesias donde no hay que sufrir tanto la vida cristiana, iglesias donde de pronto dice: aquí no hay tanto problema, aquí no le ponen problema a uno por el vestido ni por nada, aquí es bueno. Eso está bien, que nosotros podamos decirle a otro: bueno, con pañito de agua tibia. Pero cuando venga el Señor, Él no trae pañitos de agua tibia, ni tampoco un argumento humano. Él trae lo que es la palabra, y esa palabra es incambiable. Esa palabra no tiene cambio. Hermano querido, la Biblia nos enseña que debemos de conducir, y si yo conduzco al rebaño por otro sendero, ay de mí. Ay, si yo le digo: no, tranquilo, no pasa nada. Eso era lo que yo estaba diciendo una ocasión de un pastor, que llegó el muchacho presidente de jóvenes y le dice: pastor, yo voy a entregar el cargo porque pequé, caí en adulterio. Ah, no se atortole, perdóneme la expresión, no se atortole, tranquilo, eso no hay problema. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios no se puede cambiar. Yo puedo decirle a mi hermano: hermano, Dios le va a ayudar. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Pero decirle: tranquilo, siga ahí, tranquilo, no ha pasado nada, que no ha pasado nada. Y entonces lo que dice la Biblia, que es: pero hay que enseñar la palabra. Número 4. Bueno, vamos rápido, porque allí dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:2 y en 1 Timoteo 4:11. De pronto, a ver, miremos esos dos textos. Y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Hablando de los diáconos, pero hablando de los que anhelan obispados, también deben de ser ¿qué? Muy bien. Ese es 3:10, pero el otro es: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ¿qué más? Decoroso, hospedador, ¿qué más? Apto para enseñar. ¿Y qué más? Y que tenga disciplina. Porque el que anhela esto debe de ser alguien que sea apto para enseñar a otros. Si no tiene eso, ni intente seguirlo. Esto manda y enseña. Que tenga esa reverencia. Pero sigamos el número 5. A ver, hermano, por favor. Esto manda y enseña que seamos sobrios. El número 4. La iglesia necesita un pastor ¿con qué? Con sabiduría. Con sabiduría.
Segunda Timoteo 3:15 nos dice la palabra del Señor que el hombre que tiene sabiduría sabe conducir, sabe dirigir, sabe llevar por buen pasto a las ovejas, sabe guardar, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le decía Pablo a Timoteo, a ese muchacho que lo colocó, ¿para qué? Para que enseñara a una iglesia. El pastor que necesita la iglesia de hoy debe de ser un pastor sabio. Número 5. Vamos ligerito porque el tiempo nos pasó. El pastor que necesita la iglesia de hoy debe de ser un pastor con ciencia, con conocimiento, que no se deje enredar tan fácil, que no se deje llevar, sino que tenga ciencia, conocimiento. Primera a los Corintios capítulo 12, el verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El pastor que necesita la iglesia de hoy debe de ser un pastor con ciencia, que sepa guiar al rebaño, a conducirlo por donde vea que hay abundancia y que hay paz y que hay tranquilidad. Número 6. La iglesia necesita un pastor con inteligencia. Segunda Corintios 12:16, un pastor con inteligencia que pueda tener la inteligencia. Y no olvide que la inteligencia es esa destreza para hacer las cosas y no quedarse ahí parado, quedarse ahí dormido, sino con inteligencia. Es muy diferente inteligencia a sabiduría. Inteligente es cuando yo puedo salir. La inteligencia es algo a inmediato tiempo. Es algo cuando yo puedo salir rapidito del problema. Y eso tiene que ser un pastor, no solo sabio, sino inteligente. La sabiduría es el conocimiento acumulado. La inteligencia es la sagacidad. Por eso la sabiduría de Proverbios es muy diferente a la sabiduría de Eclesiastés. Cuando la Biblia habla en Proverbios de sabiduría, habla del conocimiento acumulado y el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando habla de la sabiduría en Eclesiastés, está hablando de sagacidad. Y cuando uno de pastor tiene que tener esa inteligencia para salir de un momento difícil en que puede estar pasando y saber cómo salir adelante de ese problema, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Hablaba Pablo acerca de un problema que tuvo, pero dice que era astuto, pero en el término bonito de la palabra, no astuto para engañar, no astuto para perverso, sino a veces uno tiene que usar eso cuando alguien viene como con cuento de quererlo engañar a uno, a tratar de engañarlo. Uno puede salirle con otra y decirle, bueno, ¿y por qué esto y esto? La inteligencia lo lleva a eso, para no dejarse ¿qué? Engañar. Eso fue lo que hizo el Señor.
Y si me muestra la moneda, ¿de quién es la cara que tiene la moneda? Entonces lo prendió con la astucia. La inteligencia es sagacidad para las cosas. El pastor número 7 que necesita la iglesia de hoy es un pastor con humildad. Con humildad. La humildad en todo. La humildad en el trato, la humildad en el hablar, la humildad en el vivir, la humildad en estar en comunión con sus hermanos. No ser ese que a veces pretende ser humilde, pero la humildad está lejos. No nos vaya a pasar lo de Sócrates, que Platón lo criticaba por ser orgulloso. Y entonces Sócrates dice: yo voy a mostrar que soy humilde. Y un día se vistió de harapos. Y lo vio Sócrates y le grita, lo vio Platón y le grita: Sócrates, se te ve el orgullo por los rotos. Porque a veces queremos ser humildes, pero tratar de ser humildes, pero no es que seamos humildes. Pero la Biblia dice que a los altivos, mas los humildes están cerca. El pastor que necesita la iglesia de hoy es un pastor con humildad, un pastor que se le acerque, el pastor aquel que le diga: vaya, pida una cita para yo poderlo atender. Ese va a tener que buscar de trabajo. Pida una cita. Y a mí a veces me han dicho: hermano, ¿cuánto me da una cita para que me atienda? ¿Sabe que eso me molesta? Porque no, eso de cita, no, el pastor son las 24 horas. Cuando alguien me dice: hermano, necesito hablar con usted, ¿cuándo puedo hablar? ¿Me da una cita para cuándo? No, si quiere ya, porque para eso estamos, para atender la oveja. Pero imagínense, vaya, pida una cita, a ver cuándo. Pero el pastor debe de estar las 24 horas. Lo atiendo en mi oficina, allá lo atiendo. No, a la oveja hay que atenderla ahí en el asiento, ahí donde esté, ahí donde se encuentre, porque es la necesidad. Hay que conocer el estado del rebaño para que de esa manera podamos nosotros tener una oveja conociendo su situación. Número 8. La iglesia necesita un pastor que le dé garrote. No, con amor. Con amor. Que ame. Que mire la necesidad. Llorar con los que lloran. Reír con los que ríen. Gozarse con los que se gozan. Pero también estar en el momento. Por eso era que el hisopo con que se hizo para rociar la sangre era de ramas comunes que daba a entender que el pastor debe de estar. Si allí estuvo en el matrimonio de la joven que se casó, también debe de estar en el velorio de la familia que está de luto. Si estuvo allá riéndose con los 15 años, que estaba allá cumpliendo 15 años, también esté allá en la clínica, en el hospital, con el que está sufriendo la enfermedad, porque ese es el pastor que necesita la iglesia de hoy. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, porque de ello tenemos gran galardón, siguiendo la bondad de Dios.
Número 9. La iglesia necesita un pastor ¿con qué? Con santidad. Segunda a Timoteo 2:21, ¿qué dice la Biblia? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena, pero si se limpia, pero si se santifica, pero si no, busque otro trabajo. Porque aquí no estamos de charla ni de cuento, aquí hay que vivir la vida cristiana. ¿Y qué dice el otro texto, hermano, por favor? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga esa autoridad, esa altura para poder decirle a la iglesia: mira, esto es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que necesita la iglesia de hoy? Un pastor que tenga santidad. Santidad. Que tenga una buena conciencia, que no tenga malicia con nadie, ni con las damas, ni con nadie, que tenga una conciencia limpia delante de Dios y delante de la iglesia. Que en el momento que puedan decir: ese pastor nos pastoreó y no tenemos nada que decir de él, porque tuvo una limpia conciencia delante de Dios y delante de la iglesia. Sigamos, hermano, por favor. Número 10. El pastor que necesita la iglesia, el pastor que necesita la iglesia de hoy es un pastor con gracia. Con gracia. Con gracia no quiere decir que sea un payaso, no. Gracia es que pueda hablar la palabra y que esa palabra llegue con gracia. No es el pastor que haga reír a la iglesia solamente porque quiere congraciarse y que tenga una risotada. No, es el pastor que habla y que la gente diga: esa palabra me llegó a mi corazón. Que sea sazonada con sal, con gracia, y que esa palabra haga sentir al pecador de que está desnudo delante de Dios y que pueda necesitar de esa gracia. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa palabra hará que la iglesia madure, la iglesia entienda lo que es ser hijo de Dios. Porque aquí no estamos por estar, nosotros estamos aquí porque tenemos una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Llegar a un lugar. Número 11, debe de ser un pastor con liderazgo. Con liderazgo. Que no se quede sentado ni pensando: hombre, si pudiéramos hacer esto. No, que se mueva, que esté pendiente a ver qué vamos a hacer, para dónde vamos. Y no podemos quedarnos aquí que se nos está cayendo el techo. Una ocasión fuimos a visitar por allá una iglesia, un pastor, y el pastor tenía al techo unos plásticos y en la plataforma un rincón un poco de chatarra. Y de ahí dijimos: bueno, este pastor, ¿qué le pasa? Porque, hermano, uno tiene que tener visión para dónde vamos y para qué es que el Señor nos ha puesto liderazgo en la vida cristiana. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, haciendo lo que hay que hacer. Vamos a hacer esto, vamos lo otro. Ánimo, hermano, y ese es el trabajo. Sigamos, hermano. El pastor con bondad,
ser bondadoso. Bondadoso es el pastor que puede ver la necesidad. Pero no solamente la espiritual, porque hay necesidades físicas, hay necesidades económicas. Y la Biblia me dice a mí, si vienes a tu hermano tener necesidad y cierras contra él su mano, y le digo, vaya, caliéntese, tranquilo, que Dios proveerá, y si tengo con qué darle, y de pronto con una necesidad bien abrumadora encima, pero yo tengo acá y digo, no, pero yo cómo voy a sacar, se me descuadra lo mío. Así se descuadre lo que se descuadre, pero si tú tienes la forma de ver a tu hermano que de verdad padece necesidad, claro que también hay que hacer una salvedad. A mí una vez me mandó una hermana al hijo y me dice, hermano, que me mande a mi mamá que le prestar una plata que es que la necesita urgente. Y yo pensé que era verdad, una necesidad. ¿Y para qué era? Para comprarse una matera. Comprarse una matera. ¿Ah? Imagínense qué necesidad esa para comprarse una matera. Y yo dije, no. Porque urgente, una necesidad es para una cosa, hermano querido. Por eso el hombre de bien debe gobernar sus asuntos con juicio. Una necesidad urgente es que el niño se me quebró el brazo y lo tengo allá, no me lo quieren atender, pero ¿qué hay que hacer? Buscar a ver. Una necesidad urgente es que estoy aquí pasando un momento difícil, no tengo ni cómo bañarme porque el agua me la cortaron. Pero si uno tiene, pero yo sé que Dios nos va a ayudar con bondad. Sigamos. La iglesia necesita un pastor que todos los días está, ay hermano, la iglesia donde estaba mejor. ¿Cuándo me cambiarán de esta iglesia, hombre? Y siempre con esa quejambrera en su corazón. Ay, no, qué bueno que me mandaran a otra parte, pero déjeme decirle, para mí, la iglesia más bonita y más hermosa y la que yo administro con mucha gana es la que me toca. Y lo digo hoy porque estoy aquí. Si mañana me toca estar en otra parte, esa será la iglesia más hermosa. Porque, hermanos, el Señor nos mandó a pastorear. Él nos mandó. Y el salario del pastor, ¿sabe a dónde está? Algunos dirán, el salario del pastor está en el alfolí. No, el salario del pastor no está en el alfolí. El salario del pastor está en las ovejas rayadas y manchadas que están allá en el mundo. Allá hay una cantidad de ovejas manchadas por el pecado y rayadas por el diablo. Y esas ovejas allá está el salario del pastor. Tengo otras que no son del redil, pero hay que traerlas. Pero hermano querido, el creyente, el pastor necesita no estar pensando solo en lo que tiene aquel, no en lo que tiene el otro, no en lo que tiene el almacén, no. El pastor tiene que pensar en aquella alma, en aquella oveja que está al borde del precipicio, al borde del fracaso, aquella oveja que necesita un consuelo, tenga lana, no tenga lana, pero esa oveja necesita a ese Cristo maravilloso. Y cuando ese pastor se deja usar por Dios,
así esa oveja no tenga lana, habrá otra oveja que tiene mucha para darle a ese y sostener a ese pastor. Pero aquí no es el hecho a ver quién es el que más ofrenda, el que más diezma. A ver, yo voy a mirar el sobre cuál fue el que echó más diezmo. No, Señor, aquí la ofrenda, el diezmo, usted lo da para Dios. Y si usted sabe que Dios lo bendice, usted da su diezmo y así mismo Dios lo bendecirá. Pero a mí lo que me toca no es cuidar a quién da el diezmo, sino la oveja. Porque las ovejas son aquellas que se arrepienten, que buscan a Dios y están dispuestas a agradarle en todo tiempo. Aleluya. Hay ovejas que son escasas, pero son ovejas del Señor. Por eso este aprisco es para todos los que hemos conocido al Señor. Que hemos conocido al Señor. Gracias a Dios por las ovejas que Dios le ha dado bendiciones a granel y tienen cómo sustentarse y sustentar. Y gracias a Dios también por las ovejas que viven solo de su salario, porque Dios también les ha bendecido y todas pertenecen a este rebaño. Alabanzas al Señor. Aleluya. Pero no nos quejemos. Estad contentos con lo que Dios nos ha dado. Sigamos, terminemos por favor. Pastor prudente necesita la iglesia de hoy. Un pastor que tenga prudencia. Que cuando le cuenten la historia, hermano, mi problema, entonces el domingo es el tema. Ya me preparé mi sermón para el domingo. Fresquito, fresquito, fresquito. No, que sea prudente. Que lo que Dios a través, hay hermanos que tienen su problema, hay que orar por él y decirle, bueno, Dios le ayude, hermano. Hermano, pero yo quiero que confesarle mi situación y yo sé que yo he pecado, pero hermano, por favor. Entonces el que no tiene prudencia dice, ay, ese creyente, ese me salió malo, ese es un cabro. No, la oveja confía en su pastor. El Señor nos ayude a tener pastores prudentes. Sigamos. Pastor no codicioso. ¿En qué consiste la codicia? Codiciando otras cosas, codiciando lo que otro tiene, codiciando la vida de quizás de la misma oveja, codiciando lo que tiene otro pastor. No, por eso digo, la iglesia que me da el Señor a mí para administrar, yo no tengo por qué codiciar la central. Esta es la mejor iglesia para mí. Amén, amén. Gloria a Dios. No codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas. Sigamos, por favor. Esto es para más largo, más adelante miraremos. Pastor retenedor de la palabra y doctrina, que no esté variando, que no esté enseñando otra cosa, que enseñe, que sea un buen retenedor de la palabra, de la doctrina, que hagamos eco de lo que hemos aprendido, del Señor a través de su palabra. Ese debe de ser el pastor de la iglesia de hoy. Y pastor que tenga roscas en la iglesia. Con este sí, con aquel también. Y hay roscas, rosquitas y roscones. No, eso ya se forma, es una panadería en iglesia.
Aquí lo que tenemos es la iglesia del Señor. ¿Y qué cuento de roscas? No, para mí todos ustedes son iguales. Y a todos les amo en el Señor. Para mí todos son iguales, porque por todos murió Cristo y somos un pueblo delante del Señor. Y número 18, que es la última, el pastor honesto con Dios, con la iglesia y consigo mismo. Honesto.